¿Se aprecia bien? ¿Las veis ahora? Fijaros ahí, alrededor del cuello. Ahora se aprecian bien. Y es que cuanta más ropa lleve el soldado, menos se notarán. Pero se trata de una pieza indispensable del equipo personal de todo soldado. Hola guripas, hoy vengo a hablaros de las placas personales de identificación, de su origen y de unos cuantos ejemplos del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Por si no sabes nada del tema, estos objetos, que podéis llamarlos placas, chapas, discos, sirven para identificar al soldado en todo momento, pero sobre todo durante las inhumaciones y exhumaciones. En este vídeo veremos cómo muchas de estas variantes respondieron a lecciones aprendidas tras una guerra. Ya veis que aquí os tengo un poco de todo. Algunas eran ya de mi colección, otras me las han prestado y otras adquiridas con lo que voy sacando del canal. Ya sabéis que podéis ayudarme con aportaciones a través de PayPal o Super Thanks o convirtiéndoos en miembros del canal con una serie de ventajas exclusivas. Toda la información en la descripción del vídeo. Si os parece, antes de entrar en detalle, os cuento un poco la historia general y luego paso a comentar cada una de estas chapas. Pues las placas personales de identificación aparecieron a finales del siglo XIX, cuando los ejércitos tomaron conciencia de la necesidad de identificar tanto a los heridos como especialmente a los fallecidos. Y es que entre los soldados siempre ha existido el temor a que sus restos no sean entregados a sus familias, por lo que muchos tomaban la precaución de llevar su nombre cosido a la ropa o escrito en un papel. El origen moderno de las placas se remonta a 1861 durante la Guerra de Secesión Americana, al que otros países siguieron su ejemplo. Prusia en 1869, Francia y Bélgica en 1881, Austria y Rusia en 1902, Gran Bretaña en 1907, y podemos afirmar que se generalizaron definitivamente tras la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, estas placas han sido esenciales para identificar cuerpos desenterrados, reconocer a soldados heridos, incluido casos de amnesia, y en ciertas batallas también ayudaron a desenmascarar enemigos infiltrados. A todo esto, en 1927, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió una serie de criterios para estandarizar las chapas o placas. Y bueno, aunque los datos han ido variando a lo largo del tiempo y varían según el ejército, como mínimo siempre van a incluir el número de identificación militar. Y luego ya, pues, el nombre o iniciales, la unidad, dirección, religión, grupo sanguíneo, algo muy importante en caso de necesitar una transfusión de sangre, y sistemas. Han existido y existen básicamente dos tipos. O dobles así como la clásica chapa estadounidense, o de una sola, que puede ser simple, o con la información duplicada y con la mitad troquelada para ayudar a romperla. La idea es que, en caso de fallecimiento, extraer una de las dos placas o mitades como registro oficial o incluso usarla provisionalmente para marcar una tumba, mientras la otra es enterrada con el cuerpo para su futura identificación. Por eso el material más empleado es el metal, idealmente el acero inoxidable por ser el más resistente a la corrosión, pero si no, pues aluminio o zinc. Bueno, creo que es el momento ya de pasar a ver algunos ejemplos de estas chapas. Empiezo por la de Alemania. Este ejemplar es una réplica que me ha prestado Alexei. Y bueno, el disco de identificación en alemán se dice Erkennungsmarke, pero por su parecido con las chapas para perros, los soldados alemanes pronto pasaron a designarlas como Hundemarke. Desde su primerísimo modelo de 1869, el disco fue siempre de forma ovalada, que luego se agrandó en 1915 y finalmente en 1916 se diseñó un modelo con los datos duplicados, que es el que luego se usó durante la Segunda Guerra Mundial. Esta parte central troquelada permite romper el disco en dos mitades iguales, quedando la parte superior unida al cuerpo gracias a una cuerda. Que sepáis que durante el periodo de la Wehrmacht la información se limitó al número del soldado y unidad. Como dato curioso, algunos soldados guardaban el disco dentro de una cartera de cuero para evitar el contacto frío del metal sobre la piel. Porque acordaros, las chapas van siempre metidas dentro de la ropa. Fijaros qué diferente es el caso francés. Francia aprendió una importantísima lección tras la guerra franco-prusiana de 1870, cuando muchos de sus soldados fueron enterrados sin ningún tipo de identificación. Así que en 1881 se adoptó una primera plaque d'identité, una placa de identidad ovalada para llevar colgada al cuello, a la que en mayo de 1915, es decir, con la Primera Guerra Mundial ya en curso, se le sumó una segunda con la información duplicada para llevar colgada igualmente al cuello. Pero los soldados empezaron a llevarla a modo de pulsera. Y cosa rara, el ejército tomó nota de esta práctica y en 1920 las dos placas se fusionaron en un nuevo modelo único que debía llevarse exclusivamente sobre la muñeca izquierda. Como este ejemplar que tengo aquí, una pieza original que me ha prestado Alfredo. Así que de ovalado pasó a ser casi circular, y al igual que el sistema alemán, cuenta con la información duplicada y con perforaciones en el centro para facilitar su ruptura.
Ah, y fijaros, se le dejó esta perforación en la mitad desechable para poder llevarla al cuello en caso de ruptura accidental. En cuanto a los datos, bueno, por un lado incluye el apellido, nombre y la clase a la que pertenece el soldado, es decir, cuando el conscripto cumple los 20 años, o en caso de alistamiento voluntario, figuraría el año de ingreso precedido por las iniciales EV por Engagé Volontaire, y por el otro lado figura el lugar de movilización y número de identificación. Y ya que hablamos de un sistema de muñeca, conozcamos el caso de España. A principios del siglo XX, el ejército español contaba con algunas pulseras de identificación que incluían muy pocos datos. Por un lado, el nombre del soldado y por el otro, el escudo del cuerpo o arma correspondiente. Pero fue otra vez, tras una batalla, en este caso el desastre de Anual, cuando se decidió universalizar un sistema de placas. Así, en agosto de 1921, se adoptó la medalla de identidad, un disco de aluminio de 24 milímetros de diámetro con el número del soldado. Aunque al igual que en el caso francés, los soldados la llevaban como pulsera. Durante el periodo republicano, concretamente 1932, pasó a denominarse placa de identidad y su diseño se volvió al estilo alemán, es decir, oval con la información simétrica y con troquelado central para su ruptura fácil. Esta es una réplica preparada por Alexei, que como veis, la parte superior, es decir, la que conserva el soldado, lleva dos orificios y en la parte inferior una para guardarla cuando se extraiga. Esto ayudaba además a llevarla como pulsera, tal como se ve en estas imágenes de la Guerra Civil Española. Durante la contienda, el bando sublevado continuó usándolas, mientras que el republicano generalizó un disco más pequeño. También, y debido a la escasez de materiales, las milicias de ambos bandos llegaron a reutilizar monedas troquelándolas, como este falangista que la lleva sujeta al cinturón. Sobre el papel, esta placa iba a contener mucha información y por ambos lados, pero en la práctica, por falta de medios, porque se hacía a martillo con puntales, se limitó a una cara con el número de reemplazo, y por recomendación de la Cruz Roja, una E dentro de un óvalo que lo identifica como del ejército español. Aprovecho para mostraros un modelo prácticamente idéntico al español, el del ejército polaco, denominado Nieśmiertelnik, modelo 31 por su año de adopción, 1931. Aunque en el caso polaco cuenta con mucha más información que está grabada por ambos lados. Este fue el modelo polaco reglamentario al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero anteriormente había sido muy distinto, un sistema copiado del austrohúngaro de la Primera Guerra Mundial, que no tengo por aquí para mostraros, pero que merece la pena conocer. Se trata de una tarjeta de papel metida en un marco metálico con una argolla para poder llevarla colgada al cuello. Pasamos ahora al modelo más conocido por el público en general, las famosas dog tags estadounidenses. Aquí tengo varios ejemplares, reproducciones actuales en teoría hechas con placas sobrantes de la época. Tengo también unas originales que me ha prestado Alfredo. Pero antes de entrar en detalle, os cuento cómo se llegó hasta este modelo. Como comenté al principio, el ejército estadounidense es considerado el pionero en esto de las placas modernas, pero no fue hasta después de la guerra con España de 1898 cuando se decidió adoptar la Identification Tag, una única placa circular metálica con el nombre, rango y unidad. Entró en servicio en 1906 y en 1916 se le añadió un segundo disco. El famoso diseño rectangular con su cadena de bolitas no llegaría hasta 1940. Como veis, está formado por una cadena larga unida a otra más corta sobre la que cuelga la chapa desechable. Aunque práctico y muy duradero, este diseño hace mucho ruido. Esto lo sabemos bien quienes recreamos al ejército estadounidense. Por eso, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados improvisaron métodos para silenciarlas, hasta que en la Guerra de Vietnam el propio ejército suministró protectores de goma. Que sepáis que cada chapa cuenta con hasta 5 líneas con 18 caracteres cada una. Se troquelaban mecánicamente mediante una máquina especial, por eso tiene esta pequeña muesca que ayuda a fijarla a la máquina. Nada que ver con la creencia popular de que era para encajar en los dientes del soldado caído. Hay que destacar que estas mismas chapas fueron entregadas a las tropas de otras nacionalidades como las de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, y este no fue el único caso de un país suministrado por los estadounidenses. Por ejemplo, tengo aquí estas chapas originales del ejército del gobierno francés en el exilio. Se trata del mismo soldado de 1939 que vimos antes. Ahora, según se ve, alistado desde la ciudad argelina de Blida en 1940. Que conste que esto del año es un poco extraño y me tiene intrigado, porque en teoría no pudo ocurrir hasta después de la invasión aliada del norte de África de 1942. Y no sé, quizá aunque las chapas sean posteriores, pues se haya grabado el año en que este soldado se unió a la Francia Libre. Si alguien tiene más datos, os leo en comentarios. También deciros que este modelo rectangular fue el del ejército, pero la Marina, y por lo tanto también el cuerpo de marines, contó con su propia versión de las chapas,
en este caso 2 discos ovalados, aunque debéis saber que hacia finales de la guerra se estandarizó el uso de las mismas chapas rectangulares también para los marines. Ahora pasamos a un caso, el británico, muy pero que muy particular, que destaca por el material empleado, porque no son de metal. Pero antes de llegar a este sistema, en 1907, el ejército británico adoptó un primer disco circular de metal hecho en aluminio, que más tarde, al comenzar la Primera Guerra Mundial, por necesidades de producción, el metal se sustituyó por fibra prensada de asbesto vulcanizado, como esta réplica en color granate, que en 1916 se le añadió un segundo disco que en lugar de ser circular pasó a ser octogonal y color gris verdoso, por lo que pasaron a llamarse oficialmente Identity Discs, así en plural. Y casi me alegro de que no sea original, porque si visteis mi vídeo sobre coleccionar máscaras antiguas, conoceréis mi batalla contra el asbesto. Y estas, no sé, serán de plástico o algún tipo de cartón tratado. Y bueno, este sistema se demostró que no era tan bueno como se pensaba, porque en ciertas exhumaciones, al recuperar los discos, que sí estaban completos, pero la información venía ilegible. Curiosamente, según el diseño original, el disco circular es el que iba a quedar atado al cuerpo, pero se cambió de idea posiblemente para evitar tener que perforar de nuevo los ya existentes. El motivo de las formas diferenciadas es para poder distinguirlos en la oscuridad. Que sepáis que todo esto es una sola cuerda, a la que haciendo esta serie de nudos se consigue que cortando por aquí la pieza octogonal no se pierda. Este mismo sistema fue usado por otros países de la Commonwealth como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. De hecho, al menos en los discos canadienses, se conservó el sentido de la lectura así, pues en algún momento entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el caso británico, cambió de sentido. Para terminar este vídeo, quisiera hablaros del sistema utilizado por el Ejército Rojo. Aquí lo tenéis, y no es broma, ¿eh? Se trata de un tubo octogonal o hexagonal que contiene en su interior un papelito enrollado con todos los datos del soldado, algo parecido al caso austrohúngaro. Su nombre oficial, Soldatsky Medallion, medallón del soldado en ruso, también conocido como medallón de la muerte por la superstición de que rellenar este papel equivalía a una muerte segura. Tratándose de material soviético, no os extrañará nada si os digo que me lo ha prestado también Alexei. Y nada, estas cápsulas fueron introducidas en 1941. La idea del documento de papel era una evolución del anterior modelo soviético introducido en 1925, muy parecido, como decía, al austrohúngaro, pero creo que el ejército zarista ya había tenido algo similar. Estos tubos, que se guardaban en un bolsillo del pantalón, estaban elaborados en un material sintético llamado ebonita y, en teoría, de enroscarlo bien, podría conservar su interior intacto. En todo caso, poco duraron, pues fueron sustituidos en 1942 por una cartilla. ¿Y vosotros, gripas, qué sistema creéis que fue el mejor? Podéis comentarlo. Si os gustaría un análisis en profundidad sobre alguno de estos ejemplares, os leo también en comentarios. Que si veo que gusta, no descarto preparar un segundo vídeo con nuevas placas de otras épocas y ejércitos. Nada más, gripas, de esta guisa, que parezco M.A. Barracus, me despido por hoy. Os espero en el próximo vídeo y rompan filas.